La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el de la industria de la construcción? Nos acompaña la ingeniera María Gatón, ella es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Buenos días, enhorabuena, bienvenida, María. Buenos días, me siento con ustedes en familia. Qué bueno. Definitivamente. Y hay tantos temas con la construcción que uno tiene, es difícil uno tener una parte por donde iniciar, pero muy rápidamente la parte ya del aporte del sector. Bueno, el año pasado fue uno de las locomotoras del crecimiento económico, 10, 11% creció. La construcción en algún momento casi estuvo creciendo 15%. ¿Se mantiene, ustedes sienten que se mantiene ese mismo ritmo en este año o debemos esperar vamos a decir, una normalización? Bueno, una desaceleración. Nosotros entendemos que hicimos un acuerdo con el Ayuntamiento del Distrito Nacional para acelerar los procesos, porque vivienda es determinante en el sector de la construcción, representa más del 80%, tanto la producción formal como la informal. Entonces, ese acuerdo y la ventanilla única que nos prometió el presidente de la República a través de un decreto, podría acelerar los procesos de otorgamiento de las licencias. Y acelerar los procesos de otorgamiento de la licencia podría dinamizar el sector más aún, porque de hecho el año 2018 nosotros fuimos el primer sector en el ámbito del crecimiento y de la participación en el Producto Interno Bruto. Es decir, que nosotros estamos esperanzados que este año va a ser mejor. Y hay financiamiento, ¿no? Hay financiamiento. Hay recursos. Hay financiamiento, hay recursos. Inclusive parte de nuestros socios correspondientes son los bancos. En ACOPROVI están los socios adherentes, que son las industrias y los suplidores, y los socios correspondientes, que son los bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos, y también las fiduciarias. También las fiduciarias son parte de nuestros socios. Tienen un representante en la Junta cada uno, pero es importante esa representación. Ingeniera, estamos hablando en ACOPROVI que básicamente ustedes se concentran en lo que es el tema de construcción de viviendas. Y si es así, yo quiero saber de ese sector, porque vemos que hay muchas torres en construcción, pero vemos también muchas unidades vacías en alquiler. Bueno, yo te diría que hay torres de muy alto costo. Hay torres de muy alto costo y eso tiene implicaciones hasta para la compra. Es como la vivienda de bajo costo. La mayoría de los trabajadores son informales, el 58%. Entonces, para validar el préstamo hipotecario de largo plazo es un poco complejo la validación, porque no tienen cuentas bancarias o no tienen un mecanismo de demostrar qué ingresos perciben. Es como las MIPYME, que también hay muchas informales. Entonces, eso es una situación que a veces tiene un impacto en la habilitación o en la compra de las unidades. Pero nosotros estamos muy bien como sector de la vivienda. Las viviendas se están vendiendo. Hay personas que compran como inversión y es importante la compra como inversión, sobre todo apartamentos de un dormitorio. ¿No está sobresaturado el mercado de ese tipo de unidades? Bueno, nosotros estamos planteándole al Ayuntamiento del Distrito Nacional que queremos una ciudad compacta, que es uno de los lineamientos. ¿Qué quiere decir una ciudad compacta? Una ciudad compacta es una ciudad que no está regada, que no es horizontal, que si no es una ciudad compacta, que tú tienes edificios en altura y edificaciones de poco metraje. De poco metraje porque las familias, te voy a poner un ejemplo que yo siempre lo pongo. Un apartamento de $200,000 que tenga 150 metros cuadrados, tú tienes que tener como ingreso entre 250,000 y 300,000 pesos. Si te financias a 10 años o a 20 años. Entonces, esa es una situación un poco compleja. Por eso nosotros estamos empujando porque nos permitan mayores densidades. Mayores densidades significa que pudiéramos hacer sobre un solar o una parcela determinada
apartamentos más pequeños, porque en todas las capitales del mundo los apartamentos son pequeños. Los apartamentos no son de 200 metros, de 300 metros, ni de 150 metros. Tiene mucha demanda dentro de la población. Claro, yo te puedo decir que yo tengo varias torres y yo tengo la demanda adecuada. Te puedo hablar por mí, ¿verdad? Pero hay muchas empresas que todavía venden en planos. Nosotros vendemos en planos. Desde que el proyecto sale del ayuntamiento, de cualquier ayuntamiento, de cualquier alcaldía, nosotros iniciamos las ventas, porque la parte de obras públicas es más bien de carácter técnico, y tú vas a llegar a un acuerdo, o a corregir el dictamen que ellos te realizan. Pero hablabas ahorita del tema de los salarios. Uno de los salarios del sector construcción son los mejores salarios. Por ejemplo, nosotros tenemos la sectorización en el Ministerio de Trabajo y nos reunimos cada 2 años con los sindicatos, con el ministro, y nos reunimos como sector representativo con básicamente está Acoprovi, Acoprovisi y la Cámara Dominicana de la Construcción. Y en ese sentido, por ejemplo, yo te puedo decir, el salario que más subió fue el que maneja equipos pesados, que subió un 19%. Y ningún salario tuvo un desmedro. Todos los salarios subieron por encima del 15%. Entonces, el salario nuestro no es un salario común. Yo sé que tenemos mucha mano de obra extranjera en las tareas que son más, vamos a decir que más por la casa, lo que nosotros le llamamos mano de obra de movilidad dentro de la... Pero nosotros contratamos muchas MIPYMES. ¿Por qué contratamos muchas MIPYMES? Por los acabados. Todos los acabados nosotros contratamos MIPYMES. Inclusive todo lo que es ventanas, todo lo que es puertas e instalaciones, todo lo que es plafones, chirró, la colocación de pisos, son MIPYMES que ya están trabajando con nosotros. Entonces eso es importante, porque nosotros no solamente colaboramos con el empleo, sino que el salario nuestro no es tan reducido. De hecho, el gobernador decía ayer que el salario del sector público andaba por el orden de los 5.000 pesos y que el salario privado andaba por el orden de los 11.900 pesos y que la canasta básica andaba por los 3.200 pesos. 13.000. 13.200 pesos, sí. Yo creo que un maestro constructor tiene muchísimo mecanismo de ingreso, porque le presta a los trabajadores, por el salario que percibe, tiene la cocina de las obras, o sea que en el sentido del pago del sector de la construcción, nosotros estamos muy por encima de otros sectores. El salario mínimo, por ejemplo, de un peón en la construcción, que es el nivel más bajo. Exacto, 8.000 y pico de pesos. 8.000 y pico de pesos. Otra cosa, María, con el tema de la nueva ley de lavado, ¿ha habido dificultades en las inmobiliarias? ¿Se ha vuelto más lento el proceso por el tema de conozca al cliente? Sobre todo con el fideicomiso, sobre todo con la fiduciaria, porque no solamente te hace la debida diligencia el área inmobiliaria, también nosotros como desarrolladores, como constructores, tenemos que hacer la debida diligencia. Y también el fideicomiso hace la debida diligencia. Y todas las viviendas de bajo costo se están haciendo con fideicomiso. Porque a través del fideicomiso tú garantizas el bono ITEVIS y garantiza el tema de las tasas y arbitrio que no se paga para la vivienda de bajo costo. Entonces, el fideicomiso tiene que mejorar, o sea, las fiduciarias tienen que mejorar su operatividad. Esa es mi perspectiva. La operatividad es del sector de la construcción, y tú lo sabes, es rápida. Tú tienes que una nómina no te aguanta que se mueva para un día.
o se mueva para un segundo día. La nómina es justamente el día que corresponde. Y las fiduciarias no pagan nóminas, no pagan seguridad social. Eso lo tenemos que hacer nosotros y ubicárselo como un gasto, o sea, facturárselo como un gasto. Entonces, todo eso es un poco complejo en el tema del fideicomiso. Pero yo les quería hablar. Pero eso se puede modificar porque eso no es tema de la ley. No, eso no es tema de la ley. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un tema con Tidón, la titularizadora dominicana, que se le pusieron 3 ITEVIS. El ITEVIS a los bancos que administran las hipotecas. Tidón emite títulos hipotecarios al mercado. Entonces se le puso el ITEVIS a los bancos que administran las hipotecas. Se le puso ITEVIS a Tidón por la administración del pasivo y el activo. Y se le puso ITEVIS a la reestructuración o al lanzamiento al mercado de valores de los títulos hipotecarios. Entonces, el artículo 114 de la Ley de Fideicomiso y de Fomento del Mercado Hipotecario establece que no se paga impuesto por colocar en el mercado títulos hipotecarios. Ni siquiera la transferencia del banco a la intermediaria, todo eso estaba exonerado. Todo eso está en el artículo 114 y la ley no se ha reformulado. Establece claramente que la emisión de títulos hipotecarios no pagan impuestos. Entonces, la emisión de las normas se establecieron 3 ITEVIS y eso encarece. Eso encarece y de hecho las hipotecas de algún modo compiten con los bonos de Hacienda y los bonos del Banco Central, porque no es verdad que tú puedes establecer en el marco del mercado actual tasas fijas a largo plazo. Hay algunos bancos que la están ofreciendo, pero eso es transitorio. Eso es transitorio, por eso nosotros estamos empujando que puedan emitir Tidón. Bueno, iba a emitir 3.000 millones de hipotecas, de títulos hipotecarios al mercado de valores. Y eso es posible a través de los fondos de pensiones. De hecho, nosotros nos reunimos en el IRD con los fondos de pensiones y ellos tienen 1.000 millones disponibles. O sea que no están colocados en el gobierno o no están colocados en el mercado privado. Vamos a una breve pausa ¿Cómo no? Con la presidenta de ACOPROVI, con tu permiso de los amables televidentes. Volvemos porque todavía tenemos muchos temas que tratar en el área, relacionados con el área de la construcción. Así que los invitamos a continuar con el Telematutino 11. De ciudad compacta. Bien, continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la ingeniera María Gatón, quien es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, mejor conocida por sus siglas de ACOPROVI. María, un tema, y es que nos abordaba el hecho, la petición que ustedes le habían hecho al ayuntamiento, en este caso del distrito, que le permita construir y que tengamos una ciudad más compacta, es decir, más crecimiento vertical y menos desparramiento, menos horizontal. Pero todo eso implica muchas cosas. Implica una muy buena gestión de una planificación de lo que queremos de la ciudad, de planeamiento urbano. Y hay que tener en cuenta, hay muchos factores, como el tema del acueducto de los servicios, el impacto que eso pueda tener, mayor población en menos espacio de terreno y por sector, y todo eso tiene implicaciones. Han contemplado todas esas posibilidades y la conveniencia de un plan, pero de un plan más concreto y a largo plazo. Bueno, recientemente yo estuve en la presentación del Plan de Ordenamiento del Territorio del Distrito Nacional y también me reuní la semana pasada con el alcalde de Santo Domingo Este. Los lineamientos del POP son una ciudad compacta, una ciudad resiliente, una ciudad sostenible, una ciudad equitativa, una ciudad vivible
Y en eso es que tú señalas lo de una ciudad vivible, una ciudad realmente emprendedora. Esos son los lineamientos que emanan del POP. Porque pareciera que hay sectores que están saturados y que algunas autoridades han hablado del impacto que tienen los servicios básicos, porque donde había una casa, de repente, o varias casas, hay varios edificios donde vivía una familia, de repente viven 30, 40 y más familias. Bueno, nosotros le estamos pidiendo al alcalde del Distrito Nacional, que ya él lo presentó la semana pasada cuando presentó el POP, que se desarrolle el sector de la fe. El sector de la fe es colindante con Naco. El sector de la fe tiene 2 líneas del metro. El sector de la fe tiene alcantarillado sanitario. La fe, estamos hablando de la Kennedy. López de Vega, John Fitzgerald Kennedy, Máximo Gómez y Pedro Livio Cedeño. Ese es el sector de la fe. Y ese sector tiene salud, tiene dos áreas deportivas, porque tiene el Centro Olímpico y tiene el Estadio Quisqueya. Y es de baja densidad y de baja altura. ¿Qué nosotros le pedimos? Que habilite los servicios para que nos den más densidades y más altura en el sector de la fe, pero que no hagan unos retiros, porque los solares de la fe son generalmente solares pequeños, pero que no nos den un retiro de 7 metros, porque no cabría el edificio. ¿Retiro de 7 metros qué quiere decir? El retiro frontal. El otro día un miembro de Acoprovi presentó un proyecto en la fe y le dieron 7 metros de retiro frontal. Y la fe debe estar al ras. Lo que tienen que hacerse son los parques. Hay una zona, una manzana, que venden como de manera informal, y esa manzana, tengo entendido, si no es del ayuntamiento, pero está ocupada. ¿Pero quién asumiría la construcción de un parque? Bueno, y que no fuera una selva de cemento. El ayuntamiento, pero tú tienes la ventaja que tú tienes el Centro Olímpico y tú tienes el Estadio Quisqueya, que tú lo puedes mejorar, la imagen, en términos de arborización, para que la gente pueda, porque el Centro Olímpico han ido ocupándolo con edificaciones, y el Centro Olímpico, ese no era el concepto, el Centro Olímpico era vegetación. Un pulmón. Un pulmón de la ciudad. Entonces, en materia de parques, se supone que nosotros en el Gran Santo Domingo tengamos un 20% de área en materia de parques. No, y lo que tenemos es un 5% en el Gran Santo Domingo, no solamente en el Distrito Nacional. La conurbación yo no la veo positiva, porque la conurbación es la horizontalidad. La horizontalidad. Entonces, es igual, te obliga a llevar los servicios. El costo de las redes, el costo de las redes, el mantenimiento de las redes, el desplazamiento de las personas para llegar a su trabajo. A veces tú puedes durar 1:30. También hay un tema que es el transporte colectivo. Es necesario el transporte colectivo, y es necesario a través del proyecto de ley que se está aprobando ahora, el APP, la Asociación Pública Privada, que se puedan producir estacionamientos públicos, de manera tal que los carros no se parqueen. Yo paso mucho por la Federico Gerardino, y los carros se parquean de lado y lado, es que los tapones, solamente dejan un carril. Los tapones en Naco y Piantini, ahí no hay transporte público, es el parqueo a ambos lados en las calles. Bueno, en la Tiradentes hay transporte público. Pero yo me refiero a las interiores. En la Lincoln hay transporte público, en la Churchill hay transporte público. Pero en las internas no. Pero en las internas no. Pero si se producen los parqueos a través de la asociación pública-privada, eso puede generar mayor velocidad en la movilidad de los transeúntes. María, la ley de alquileres. Anteriormente, yo recuerdo hace muchos años, había gente que vivía de tener propiedades y las alquilaba. Hoy en día eso se ha reducido, está el tema del IPI, que ahora se calcula de manera individual. Del precio del mercado. Exacto. La semana pasada lo duplicaron, el IPI subió un 120%. Hay personas que ya tienen una casa de hace muchos años que tal vez no puedan pagar ese IPI, o pueden tener 2 propiedades, una en alquiler y otra para su sustentación y otra en la que viven, y ya si tú tienes 2 propiedades no está exento después de los 60 años de pagar el IPI.
Entonces es una situación un poco compleja, pero el IPI lo subieron hace una semana al 120%. Oh, Dios mío. Al Es decir, la tasación de las 120%, propiedades. La tasación de las propiedades. El tema del alquiler se aprobó, nosotros nos reunimos con la comisión y nosotros le propusimos 3 aspectos fundamentales: que los recursos de los depósitos no fueran al Banco Agrícola, que fueran a la vivienda. ¿Y por qué que no? fueran Pero a la no es una vivienda. garantía que tiene el Banco No, Agrícola. lo que pasa, pues tú puedes hacer un fideicomiso manejado por el INVI, donde se hagan los depósitos en favor de la vivienda y de las edificaciones, porque realmente no hacemos nada con un déficit tan grande que supera el 1.500.000 unidades, depositando en el Banco Agrícola para de algún modo fortalecer el Banco Agrícola en el área de sus finanzas. Pero la vivienda es deficitaria, los asentamientos informales son deficitarios. Da pena ir a un asentamiento informal. Yo creo que la vivienda y el hábitat son fundamentales para la población, es albergue de la educación, de la familia, de la salud. Entonces todo eso contribuye a que haya menos insalubridad, que haya más espacio donde el estudiante cuando llegue a su casa pueda hacer sus tareas, porque a veces no tienen luz, no tienen acceso a la emergencia. Entonces es una situación muy penosa y nosotros entendemos que los recursos no deben ir al Banco Agrícola, que deben ir al INPI, a un fideicomiso. Y es mucho dinero. Muchísimo. Y es mucho dinero. Inclusive ahora le establecieron los solares urbanos y suburbanos no están dentro de la ley. Y le establecieron una penalidad. Si tú no haces el depósito de los depósitos que te paga el inquilino, en 15 días tú tienes una penalidad de un 10% mensual. Eso no se corresponde con nada. Un 10% mensual de penalidad por cada mes que tú no depositas, que tú no llevas los depósitos al Banco Agrícola. Y además establecieron también que no se puede aumentar más de un 5% anual. Eso tiene mucho que ver con la inflación. Y la inflación ahora fue de un 1.17%, tengo entendido. Entonces, y también lo llevaron al juzgado. Si también la DGI te aumenta la tasación de tu propiedad, entonces también tiene que aumentar el alquiler. Exactamente. Entonces, el tema del precio del mercado, para el valor del precio del mercado, para el pago de impuestos, es un poco cuesta arriba, claro. Porque en ningún país el precio es el precio del mercado. Yo creo que solo en España, pero en Estados Unidos el precio para el pago de los impuestos está por debajo del precio del mercado. Porque ¿cuál es el incentivo para la gente compre para alquiler? ¿Cuál es el incentivo? No habría ningún incentivo. Además, el tablazo, ¿qué significa? Después que tú busques el avance, busque el financiamiento, tienes que buscar ese 3% del traspaso. Del traspaso. Eso, a veces hay que coger otro financiamiento para ese 3%. Inclusive ellos lo incluyen dentro del financiamiento de largo plazo, el valor del 3%. No, pero las familias. Incluso hay personas que por X razón heredan una propiedad y en un momento determinado no están trabajando y heredaron esa propiedad. Entonces, ¿de dónde va a sacar esa familia o esa persona? El 3%. ¿Cómo va a pagar ese 3% de cómo le tasen. De cómo le tasen. Susi, de cómo le tasen. Rápidamente. Y la tasación ahora, ellos dicen que está establecido en ley, y la tasación es al precio del mercado. Entonces, es una situación que no nos convoca. No, en algunos casos le dicen, bueno, si eso es lo que cuesta, cómpremela. Y el sector de la construcción es sumamente dinámico. María, ya finalmente, en medio minuto, es decir, no es posible a corto plazo en el sector construcción cumplir con el 80-20 que establece la ley. Ahí, esa era mi pregunta, de la contratación de extranjeros. Vamos a ver. Mira qué es lo que pasa. La mano de obra, básicamente la mano de obra haitiana,
se ha establecido en el sector de la construcción y ha ido progresando, ha ido aprendiendo, se ha ido capacitando. Ese no es el problema. Se ha ido capacitando. Cuando Entonces, yo era ingeniero eran excavadores nada más. Exactamente, pero ya se ha ido capacitando. Entonces, el dominicano ha ido abandonando el sector de la construcción. No le gusta el sol, no le gusta trabajar al aire libre. Es un trabajo duro. Bien, yo reconozco que es un trabajo duro. Cuando tú estás armando una losa, que es a la intemperie, es un trabajo duro. Y el haitiano se ha ido capacitando. Nosotros pedimos flexibilidad en materia de la mano de obra del 80-20. Que nos den como se le da a la agricultura. La agricultura tiene niveles de flexibilidad. Pero nosotros entendemos también que estamos trabajando con Infotec en capacitación, estamos trabajando con las universidades en capacitación, sobre todo ahora mismo le dimos una premiación a Barna, que nos está apoyando en las capacitaciones, no solamente de los ingenieros, sino también de los ingenieros salientes, sino también del personal obrero, del personal técnico. Entonces, ahora mismo no es tan fácil el cumplimiento del 80-20. Lo que nosotros estamos procurando es que sean regularizados, que la mano de obra que contratemos sea regularizada. Eso es positivo. María, qué pena no tener más tiempo, porque hemos tratado tantísimos temas de interés. Yo quería tratar el tema de los embargos, que es una preocupación altamente preocupante en todos los sectores, no solamente para todos los sectores, sobre todo para los sectores productivos en general. Muchísimas gracias, María, por tu participación en el programa. Te vamos a tener que invitar con más frecuencia, porque hay muchos temas en el aire. Continuamos en el próximo segmento, vamos a hablar de una beca interesante que va a cumplir 35 años, la beca Chevening de Gran Bretaña.